Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos los ¿Usted qué tal? Y saludo a todo el pueblo dominicano, ¿no? ¿Verdad? Agradecido Ya se sanó, don César. por la sintonía. Estamos de pie de cañón. ¿Qué Al pie del cañón. Al pie de cañón. Así estamos todos, al pie del cañón. Miembro de los covidianos. Covidiano ya convencido. Por fin, ¿no? ¿Verdad? Pudimos retrasarlo 2 años, ¿no? ¿Verdad? Pero finalmente... Pero lo agarró. Lo agarró, pero leve. Ya ¿no? el degradado. Sí, no hizo gran cosa, fue una gripecita muy leve y Eso prácticamente un día. A la vacuna. A propósito de eso, mire, en los últimos días hemos visto cómo el COVID ha ido repuntando. Y estamos en verano. Casi todos los días los reportes son de que está sobre los 1000 o 1000. 1200, 1300. Y eso es... positividad en 20 ya. Eso es lo que habíamos hablado aquí, que el virus nunca se ha ido, que hay que guardar las personas. Cada uno de los amigos televidentes tiene que guardar él mismo sus propias medidas de precaución para que no le dé y usar su mascarilla. Hay gente negada a eso ya, pero fíjese cómo ha aumentado y ahora son 2 variantes nuevas de una cepa. La AB4 y AB5 que están circulando en el país. Que vienen de la Omicron. Sí, y nunca falta una. Ahora hay un caso aquí que ya se descubrió. Ahora tenemos un mono. De viruela del mono. Un mono con viruela ahora tenemos. Que vino de Estados Unidos. Y en Puerto Rico. La verdad es... Hace mucho ya que llegó. Sí, pero la verdad es, señores, que el mundo está... Con esta pandemia y ahora esto del mono y las cosas, que el mundo tiene problemas. Hay problemas serios. El mundo tiene problemas y el Congreso tiene un dilema. Ajá. El Congreso tiene un dilema con su ley de dominio que no hayan que hacer, porque los que le mandaron a copiar esa ley a los legisladores, que son unos miedosos, por cierto, son políticos que viven afilando cuchillos para su garganta, uno no entiende eso. Pero lo que le dictaron la ley, no le hicieron saber, parece, que la Constitución de la República tiene algunos parámetros de control de los derechos o de los deberes y la protección de los derechos de los ciudadanos que son intocables. No se pueden tocar ni por acuerdos internacionales, ni por leyes adjetivas, ni por leyes especiales, ni por nada, ni por decretos, ni por resoluciones. ¿Y cómo pretenden los legisladores aprobar una ley del control de dominio con carácter retroactivo, que tenga efectos retroactivos sobre los ciudadanos? Las leyes que hoy día se votan para controlar el crimen organizado, que incluye el terrorismo, que incluye el narcotráfico, que incluye una serie de variables de delitos, está bien diseñada para esos delitos, pero usted no puede generalizar una ley o generalizar conceptos en una ley que le sean aplicables a otras denominaciones de ilícitos, porque ilícitos cometen todos los ciudadanos en algún momento de su vida o varios momentos de su vida, pero usted no puede meter en el mismo saco a un narcotraficante, a un terrorista, a un sicario, que la gente que delinque por diferentes razones, a veces involuntarias. Entonces, si usted aprueba una ley como esa, sabe primero que va a chocar con una instancia de inconstitucionalidad que se va a elevar de una vez. El Tribunal Constitucional nuestro ha demostrado hasta ahora sensatez, por lo menos a nivel del presidente del tribunal, ha sido un guardián de que la Constitución hay que protegerla por encima de todo. Y cuando le ha tocado incluso papa caliente, como el tema ese cuando el danilismo quería imponer sus reales para que se quedaran ellos ahí en el gobierno, el Tribunal Constitucional dijo: la Constitución no es inconstitucional. Cuando elevaron instancia cuestionando si la prohibición que tenía el presidente entonces para reelegirse era o no violatoria a los derechos de él. Puede ser violatoria a los derechos que usted quiera, pero la Constitución dice eso. Y la Constitución no es inconstitucional. Es un criterio académico, pero sobre todo fundacional de un país, de que su carta fundamental no puede ser cuestionada como que no es una carta fundamental. Entonces, si se aprueba esa ley,
como está prevista, va a haber problemas. Y probablemente lo que se está persiguiendo es que se apruebe así para que al final no haya nada, como pasó con las 2 leyes Toyo esas de las elecciones, partidos, sí. las leyes electorales que se aprobaron. Sí, sí, la aprobaron y el No, Tribunal sí. Constitucional tuvo que irla desmembrando, Sí. porque violaba el criterio constitucional. Es decir, al final de este comentario, que hay que recordar que este es un Estado democrático y de derecho, Mire, y que no yo- puede violarse los derechos fundamentales de la ciudadanía por ninguna ley. Yo lo que veo es que en esta ley hay muchas, tiene una carga de resentimiento de personas que quieren, bueno, aprobar cosas que le hagan daño a otros. Ellos gozan con eso. Hay muchos opinadores, es decir, gente de la opinión pública que apoyan mucho eso, y hay otras personas que también tienen esa inquina de que se persiga gente, que se, por ejemplo, a los más ricos, que eso siempre ha existido. Y a los políticos, que le doctor. tienen odio. Entonces, mire, yo lo que propondría, si yo fuera legislador con esa ley, es lo siguiente: sí, vamos a aprobar la ley, pero segregada. Para narcotraficantes, perfecto, porque el narcotraficante, ¿qué es lo que están haciendo? Usted lo ve que lo someten, lo llevan a la Suprema. No, yo voy a firmar. Ellos firman y se lo llevan. Van a Estados Unidos. Primero le quitan todos los cargos aquí, ¿verdad? Quedan libres. Entonces allá van, negocian, Denuncian, chivatean, hacen de todo y le dan una pena de 5, 10 o 15 años. Entonces cuando ellos vienen, le devuelven todos sus bienes, porque ya se fueron limpios y son bienes legalizados por la justicia. Ahí están lavados, para que estemos claros. Entonces, yo creo que esa ley es apropiada para el narcotraficante, que agarren aquí. Bueno, aquí se le aplica la ley de extinción de dominio, se le quitan todos sus bienes y se manda para allá, para que también hagan lo que entiendan por allá. Y listo, se acabó. Cuando vienen no tienen nada. Perfecto. Para gente violadoras. Hay gente violadora aquí de menores, de qué sé yo qué, gente que participa en terrorismo, en cosas así. Ahí yo estoy de acuerdo. Ahora, usted hacer una ley para que esa ley sea un instrumento de persecución y de retaliación política, eso es muy peligroso. Tienen que afinar Porque los ¿qué va a políticos pasar? ahí. Bueno, hoy hay un gobierno, mañana viene el otro. Si el otro, que vamos a acabarlo y vamos a empezar a trancarle gente porque que se inventan, porque aquí el problema aquí está, que lo hemos tratado aquí, que el problema de aquí son 2 componentes que tiene la justicia: uno los fiscales y otro los jueces. Hay de todo ahí, ¿eh? Hay jueces muy buenos y muy serios, pero hay también que se prestan a cualquier tipo de componenda para hacerle daño a cualquiera. Sí. Y hay fiscales que hacen lo mismo. Hay buenos y hay malos. Y hay malísimos. Entonces, estamos aquí en la República Dominicana, un país que está enclavado en el Caribe, ¿verdad? En las Antillas, el segundo mayor de las Antillas. Entonces tenemos que ver dónde que estamos. Aquí no estamos ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Corea. Es aquí que estamos. Y nosotros sabemos que aquí la persecución nunca ha dejado de estar en las mentes calenturientas de muchos políticos y de mucha gente. Es decir, que esta ley hay que saberla manejar, y yo sí creo que se debe segregar para que sea para ese tipo de personas que la merecen. Pero sí, usted no puede abrir ahora un espacio para la persecución. No, eso es peligroso. Mira, César, antes que entre, decir que aquí tenemos en el estudio un hermano de toda la vida, Andrés Mato. El Licho, qué bueno. Enfócame a Licho ahí. Con Licho hemos tenido tantas jornadas democráticas que nos da gusto verlo. Bienvenido, Licho. Le deseamos éxito en sus funciones. Sabemos que usted es una personalidad. Bueno. Qué bueno ver a Licho aquí con nosotros en los ayuntamientos. César. Mira, André y pueblo dominicano, yo creo que
los periodistas, los comentaristas, todo el que está opinando en torno a esa ley, parece que no se ha sentado a leerla, ¿verdad? Porque es que ahí hay componentes de esa ley, y creo que los propios legisladores deben de sentarse a meditar bien esa ley. Y digo esto porque Andrés decía ahorita dónde vivimos, el espacio que vivimos. Aquí las instituciones todavía son bastante débiles, no tienen esa fortaleza como para poder asimilar una ley de esta naturaleza. Y digo esto ¿por qué? Porque cualquier fiscal, esto va a ser el país de los fiscales. Fíjense, vamos a vernos en los espejos de los países de los fiscales. Vamos a vernos en el espejo de Perú. Y de Italia. Un presidente no dura un año, electo por el pueblo, por la mayoría, y no dura un año. 6 meses, 3 meses. Ingobernable. Entonces, si eso es lo que queremos. Y en Italia también. Y digo esto porque usted se va a topar con fiscales que son más perversos, más vagamundos y más malos que los propios, a la propia persona que ellos quieren perseguir, si me doy a entender. Entonces usted va a poner a toda la ciudadanía en manos de un fiscal perverso que busca un juez perverso y dice, bueno, Andrés Enrique tiene un apartamento que a mí me interesa. Y van, se ponen de acuerdo y empiezan a investigar a ver de dónde salieron esos dineros para comprar ese apartamento. Que no importa que usted se lo haya ganado, porque aquí todo el mundo sabe que aquí nadie declara lo que tiene para no pagar los impuestos que debe de pagar. Eso lo hacen la mayoría del empresariado. Y eso no quiere decir que no se hayan ganado el dinero en buena ley. Entonces, ese fiscal y ese juez, lo que buscan, al final de cuentas, es apoderarse de ese bien. Porque le van a tener ese empresario en zozobra por el tiempo que ellos entiendan, ¿no verdad? Y finalmente va a tener que transarse con ellos para que le liberen o lo liberen de esa situación. Entonces ese es mi temor. Ese es mi temor. Aquí no tenemos un cuerpo de, vamos a decir, de supervisión, de control, para uno tener la confianza de que esa gente van a estar a raya. Tanto los jueces como los fiscales, ¿no es verdad? Aquí no hay un mecanismo no lo hay. de control, no lo hay. Y tampoco hay un régimen de consecuencias, porque en otras sociedades donde hay respeto, si usted como fiscal abusa, usted va a pagar. O el juez, claro, o el juez que prevarique va a pagar. Entonces el ciudadano al que se le violan sus derechos va a reclamar. Aquí no hay garantía de eso. Y tenemos una imagen en vivo. Esta no es una imagen de fotografía, ¿no? Esta es en vivo. ¿Qué está pasando ahora con un famoso expediente que se está juzgando a nivel del Ministerio Público, que se llama el caso Medusa? No dicen ellos que el Ministerio Público se puso al servicio de la criminalidad durante la gestión del que está acusado. Así es. Y entonces, ¿y qué evita que vuelva ese modelo de perversidad en el manejo de la acusación? Pero mira lo Por que eso le yo digo que los legisladores y los ciudadanos, lo que hablan a favor de esa normativa que viene impulsada, ¿no verdad?, por embajadas extranjeras, pero que en su país ellos no lo tienen, pero quieren imponerle a uno esa normativa en un país, como decía Andrés, tan sui generis, tan especial como este, que no estamos viviendo en Europa ni en Estados Unidos. Aquí. Entonces mi temor es Aquí ese, es el mucho. poder que le estamos dando o que se le está dando a los fiscales y a los jueces, que después yo no sé quién va a controlar eso. Pero mire, lo que dice el licenciado es así. La fiscalía anterior, ¿qué fue lo que hizo? Usted no se recuerda, yo le voy a poner 2 casos nada más. Uno, en el caso de Brecht, ¿qué se hizo? Sácame a fulano, a fulano y a fulano y méteme el presidente del PRM, sí, el secretario general y esta gente. Sácame a mi compadre de ahí 2 veces. Porque eso fue así.
Imagínate Fíjese, si hubiese espérate. una ley de extensión de dominio. No, Oh, pero preso Dios todo el mundo. mío. Todo el que no está conmigo está preso. Entonces, fíjense si eso es así, que ese mismo que era jefe del Ministerio Público, lo que le hizo a doña Miriam Germán en un Consejo Nacional de la Magistratura. Usted ve en el país que estamos. Televisado. Y yo, llega el PLD, y yo no dudo que pongan otra vez a Jean Alain en la Procuraduría. ¿Usted lo duda? Yo no lo dudo. Bueno, deberían ponerlo si vuelven. Deben Porque si ponerlo. vuelven es porque estuvo bien lo que hicieron. Yo lo que Entonces, veo, en este país que estamos yo aquí, lo que entonces veo eso es que verlo. el Senado parece que hay un senador, ¿no verdad? Un senador que es un ex empresario, porque ya no, tengo entendido que no se retiró del ámbito empresarial, quien que ha estado impulsando esa ley. Parece que él mismo no se ha dado cuenta que está haciendo una ley que probablemente mañana Está afilando si cuchillo fiscal para su garganta. o un juez de esos se ponen de acuerdo en contra O de un él, procurador o en que contra llegue de el él, estilo que está. probablemente Ya la dan. pierda su Ay, bienes, mamacita. y si no pierde su bienes va a perder su tranquilidad, porque de eso se trata. Es posible que durante un tiempo, ¿no verdad?, esté eso y uno pueda salvarse, pero y la intranquilidad que uno vive, No, y la y la familiar. zozobra que vive la familia, Sí, sí. porque un tal fiscal o un tal juez le cogió con que ahora tiene una herramienta para sentarlo de rodillas y quitarle lo que usted Para tiene. perseguir. En los pero mentideros, venga acá, por políticos se Dios. maneja la teoría actual, o de hace unos meses atrás, de que se está tejiendo un gran acuerdo electoral de oposición y que la gente del grupo del que está sometido ahora, lo único que han pedido es, para dar aquiescencia a esa alianza, es controlar el Ministerio Público de un eventual gobierno de alianza. Ya usted sabe lo que eso Que significa. fíjese que en este Ministerio Público que el presidente Abinader ha dicho que es independiente, Y lo ha dejado ahora se independiente. ha comprobado que es independiente, porque fíjese el caso de un ministro que tiene un hijo involucrado en este caso, que está ahí, que el ministro presentó licencia en esta semana. Para que usted vea que es independiente, ya ese discursito de la oposición que no era independiente, ya tienen que dejarlo. Ahora, eso es el presidente Abinader, que tiene un criterio No, no, claro. y una Pero procuradora imagínese que llegue- vigila por los derechos. que Pero y cuando llegue- venga que una llegue gente como un- precisamente el que estábamos un hablando. presidente de ese otro partido que estuvo dirigiendo, ¿qué usted cree? Que ya yo sé lo que dice Ayala, que pidieron, el Ministerio Público es mío entero. No, que hay- no, que- dijeron lo único que pido. Sí, que en el Ministerio Público también hay que tener cuenta de una cosa. Usted coge el cuerpo de fiscales de todo el país, fiscales y los fiscales ayudantes. Por ejemplo, yo sé de mi municipio, que es Santo Domingo Este, hay un fiscal que es un ayudante y están los otros fiscales que son ayudantes que están en los cuarteles y la fiscalía barrial. Los ayudantes. Vaya a ver de quién son. Bueno, del PLD. Bueno, quien lo designó en los últimos 20 años. Eso Del no- eso es PLD. normal. Sí. Porque también eso del Ministerio Público de Carrera quedó evidenciado que no es tal. Porque No, si el porque Ministerio Carrera. Público al más alto nivel se pone al servicio de la criminalidad, del delito, usted no puede esperar que vayan a respetar criterios para la designación de fiscales. Sí. Eso no va a pasar. Yo lo que espero que en la Cámara de Diputados ese proyecto realmente se estudie a profundidad. Yo sí es para narcotraficantes y gente así está bueno, bien, por pero eso después yo para estoy todo de el mundo acuerdo no. de segregarlo, pero no darle una herramienta con amplios poderes, donde involucra prácticamente a todos los ciudadanos que tienen algo que perder. Porque no tiene que ser rico, usted puede tener una casita en un barrio te la llevan. y alguien se le antoja de ella y un fiscal que y lo se mete al combine medio. con- sí, te mete- Entonces, una herramienta por de esa una naturaleza. denuncia. Es un peligro. Yo no creo que debe Eso- ponerse eso- en manos. Eso parecería, César, un retroceso a la lucha de clases. Pero mire, Nos podría poner en ese camino. Eso- Y sorprende, doctor, con perdón, Claro. que una institución que se presta aquí, que ha hecho tanta bulla y tanta cosa como la participación ciudadana,
que tiene muchísimos mentores en los medios de comunicación, tiene ministros, tiene funcionarios por acá, tiene embajadores por allá, esté defendiendo ahora, en el caso de la extinción de dominio, que la ley tenga carácter retroactivo. Cuando esa participación ciudadana en la que convergen tanta gente, sobre todo de los empleados de la embajada famosa aquí en el país, siempre han estado defendiendo los derechos de la gente en función del respeto a la Constitución. Participación sin ciudadanía. ¿Cómo se explica eso ahora? No, pero hay otro asunto peor. Usted sabe que aquí hay empresas que eran de Trujillo, ¿no? Sí. Y que con arreglos y cosas cayeron en manos de empresarios que son hoy muy prestigiosos. Pero cualquiera se inventa ahí que no, la manicera. Vamos para la manicera, es del pueblo, ¿verdad? o la que sé yo qué, todas esas empresas que Bueno, han yo cogido, sí sé o pirocas que la en tienen un privado. empresario. ¿Y cómo es? En privado, doctor. Pero es así, Y ustedes Se tienen arma un lío. más relación que yo en ese sentido, pero en privado yo sé de muchos empresarios que están preocupados por esa pero ley. claro. Es que tienen que estar preocupados Entonces, porque empresarios, no entiendo, capitanes de industria, Sí, del más alto grande. nivel, que temen a eso por una razón sencilla. Porque en manos de quién va a caer la fiscalía. O sea, Exacto. el tema es, hoy día hay una fiscalía que da ciertas garantías. Da ciertas garantías Sí, porque sí. la Procuradora General de la República dijo el otro día unas declaraciones que me llamaron la atención de que ella nació sin miedo, que ella no tiene nada que temerle a nada. Y es verdad, Sí, es verdad. en su época de vida en que está, no va a jugar su Ya, buen nombre sí, por acumular nada. Exacto. Pero viene un modelo que se dice que está en ejecución ya, de que los fiscales en la persecución del delito de cuello blanco, como se dice, al delito económico, trabajan por comisiones. ¿Usted se imagina eso? Entonces ahora vamos a explorar el origen del capital de tal emporio. Pa' ver lo que ganamos. Piénsate en el más grande que hay aquí. A ver qué buscamos ahí. Simplemente, para que no me fatiguen la paciencia, vamos a llegar a acuerdos. Ya hay un entendimiento y todo eso puede dar pie a un nivel de corrupción en la República Peor de Dominicana, la cuenta. que es peligroso y más peligroso que un narcotraficante. Porque aquí no hay narcotraficantes peligrosos y los 2 o 3 que hay, todo el mundo sabe quiénes son. Empezando por la policía. O sea, esto no es un país que ese es su problema. Esto no es Colombia, esto no es Perú, esto no es Estados Unidos, esto no es México. Es aquí que estamos. Aquí el delito es de otra naturaleza, los ilícitos son de otra naturaleza. Ese tipo de legislación no la necesitamos aquí, es que no la necesitamos, porque los políticos que han delinquido de los cargos públicos también han estado perseguidos. ¿Usted se imagina que Balaguer hubiese dispuesto una ley de esa naturaleza que nos persiguió al presidente Jorge Blanco? No le queda uno que él no lo hubiese aniquilado de los que tenían con qué comer. Hubiese pasado lo que pasó en Nicaragua. Que en este después proceso. dijo Lo Balaguer, que hizo exactamente Daniel Ortega. que después dijo Balaguer que eso fue político, que Jorge Blanco no era de eso, que no era corrupto. Tenía que decirlo. Pero Sí, después pero que ya lo había después del acabado. daño causado. Después que lo destruyó, destruyó la oposición, o sea, destruyó el No, sistema político. porque él sabía Bueno, esta ley, que si no esta ley entraba es peor. Jorge Blanco preso, volvía en el 90. Volvía, Dijo, esto bueno, es un peligro. esta ley no eso se solamente- puede dar aquí, Sí. en cualquier Andrés, momento. no solamente que caiga en mano el Ministerio Público en manos de una persona un poco perversa, ¿no? ¿Verdad? Sino O que perversa completa. tengamos un presidente, ¿no? ¿Verdad? Que nos demos un presidente que venga con criterios similares y venga entonces a perpetuarse o a querer hacerlo en el poder mediante la aniquilación de la De oposición los opositores. política. Pero yo hice la mención, se puede yo hice dar. la Y que eso mención. se puede dar. Mire, eso yo se hice la puede dar, mención. ¿verdad? Es un peligro que está ahí. Hasta la democracia, es un peligro hasta para la Oigan democracia. bien, oigan bien ustedes dos y el público que nos sigue. Yo hice el comentario de los que se dicen los mentideros políticos, de los acuerdos para la oposición llegar al gobierno y que un sector pidió tal cosa. Es para recordarles a los funcionarios y a los legisladores que están hoy decidiendo sobre ese tema, que si eso se da y la oposición vence,
pues puede vencer, es para aplicarle a ellos eso, la ley esa después. A ellos mismos. A ellos mismos. No, porque... ¿Cuánto declaró aquí que tiene el ministro de Hacienda actual? Como capital, como 800 millones de pesos. Bueno, El de Agricultura recuerdo que declaró como 500. no, pero eso es que más plata no siembra en este país. Pero es cierto que lo siembra. Pero el presidente declaró un patrimonio como de 6.000 millones. Exacto. ¿Y qué estaban diciendo el otro día los que se sienten? Que había que meter eso ahí en ese lío. Entonces, después que el presidente Abinader entregue su gobierno, que se puede reelegir o no reelegirse, va a venir un Yanalán parte 3 Sí. a perseguirlo. Entonces las leyes no se pueden construir para ese fin. Yo no entiendo Las leyes no cuál- se dan para eso, las leyes se dan para organizar los países. Cuando decidimos vivir en sociedad, decidimos ceder parte de nuestros derechos al conglomerado social para que tuviéramos paz y prosperidad. No fue para crear ese tipo de situaciones. Cualquier perverso aquí, ya tenemos ejemplos de gente presa y vivo, de perversidad al más alto nivel, se presta después para empezar a escarbar, a molestar, Pero lo que yo César, entiendo- usted, doctor Enrique, y yo vivimos lo que fue la tragedia de la familia del presidente Jorge Sí, Blanco, sí, sí. por persecución política. Por más nada. Y la gente no recuerda, la gente recuerda eso, el show para acá y para allá, y el presidente preso, y lo que se oponían a él, aplaudiendo. La gente no recuerda. Pero mire, Pero, perdón, doctor, la gente lo que no recuerda es que fue para justificar el desmonte de las políticas económicas que hizo ese gobierno aquella vez, cuando trajo el Fondo Monetario para financiar el desarrollo, los cambios estructurales en la ley y para que el país comenzara a ser un país en Que desarrollo. después dieron resultados. Sí. La gente no recuerda, claro, lo que tenemos hoy, Sí. que 3 meses después de instaurarse el presidente Balaguer con su plan de persecución, había que hacer fila para comprar 2 libras de azúcar. y gasolina. ¿O no nos recordamos de eso? Eso fue en los años 90, 80 y 90. No, pero mire. Y una eso prueba- vino como corolario de un afán de perseguir al contrario político. Una prueba de eso, ¿usted sabe cuál es? Que, por ejemplo, el que fue ministro de la Fuerza Armada, que lo sometieran, porque se había llevado todo, el general Cuervo Gómez, murió en la miseria. Es que ¿Dónde estaba el dinero? Yo la verdad que no entiendo. Entonces los estamos en un partidos momento políticos. peligroso. Se dejan presionar. ¿Cuál es el miedo a ciertas embajadas extranjeras como para tener una norma de esta naturaleza que no es que lo vaya a perjudicar a ellos en particular, a los políticos, a la clase política, sino que, vuelvo y repito, tú le estás poniendo una herramienta a ciertas personalidades, ¿no, verdad?, para que te persigan, no solamente a ti, sino a toda la ciudadanía, independientemente de que sea político, sea narcotraficante, sea lo que sea, ¿no, verdad? Y tú le das dando esa herramienta, porque a los que están en el gobierno, los fiscales no lo van a perseguir. A No, que van a a la perseguir son a oposición. los empresarios de la oposición, a los empresarios que no tienen la relación con el gobierno y a los dirigentes políticos De que lo oposición. adversaron en un proceso electoral. Yo sigo proponiendo que tienen que hacer los legisladores es segregar la ley. Vámonos con narcotraficantes y gente así. Crimen organizado. Y ya, punto. Que la ley de lavado de activos abarca todo eso. Bueno, Es que entonces, aquí con ¿para la qué ley de lavado de tenemos que- activos? Entonces, ¿en qué estamos? Ya Si todo nadie eso puede meter está un chel en el bajo- banco, que no te justifica. bajo la sombrilla Ellos pueden sacar, de la ley de lavado de o sea, activos. ellos pueden sacar la ley de extinción de dominio concatenada con lo que dice la ley de lavado de activos. Ya. O modificar la de lavado de activos. Sí, pero ¿para qué dos incluir ese leyes? tipo de cosas. Porque tampoco queremos que nadie interprete que nosotros nos oponemos a que se persiga el delito. No. O a que se despoje de capitales mal habidos a gente que lo han mal habido, ya sean políticos o sean delincuentes de otra naturaleza. Nosotros queremos que eso se haga. Lo que no queremos es el atropello. Porque estamos mirando hoy cómo funcionó el Ministerio Público hace 2 años atrás.
Eso es lo que estamos No, mirando. ni 2 años. Bueno. Un año y 10 sí, meses. bueno, Vamos a darle los 2 años. Los 2 años, Para no- que para no- hace 2 años Pero que eso pasaron lo las elecciones. vivimos aquí todo, señor. Entonces hay que ver eso y Pero usted y no verlo vio bien. el caso de Odebrecht. Méteme a fulano, que son del PRM. Que finalmente la justicia Que lo descargó, solamente ¿verdad? dejó 2. Y entonces este compadre mío no lo meta, que estaba metido. Pero mientras pero que ven tanto, acá. muchas familias sufrieron. Ay, Muchas familias ay, con sufrieron. mencionarlo nada más. Y que no tenían nada que ver con eso, es más. Nosotros tenemos gente un amigo que- que se puso flaco. Sí, gente Sin que... estar en eso, que ya- sin estar en eso. No, que ya el tiempo no había... el tiempo había pasado de la persecución, Y- ¿verdad? y volvieron como para atrás. quiero, volvieron para atrás, a pesar de que los 10 años ya habían pasado. Y lo sometieron como quiera, simplemente Pero para mira hacerlo el caso un de Andrés expediente. Bautista, que no tuvo en eso. Sí, pero ¿cuánto y se el pasó? amigo Jesús Martínez, Vázquez Martínez. Jesús Vázquez, Eso no Pero hizo nada. ¿cuánto tiempo pasaron sufriendo En zozobra. esa agonía En de zozobra. un ministerio público No, hombre, encima no. de ti, queriendo acusarte por Ese es cosas el que tú ejemplo, no has ese es hecho? el ejemplo para que esa ley hay que buscarle Pero tú- una vuelta que no sea tan... Pero nada más hay que imaginarse. Para que se ponga al servicio Pero de no la hay que perversidad. imaginarse, Andrés, si esa ley hubiese existido cuando Ay, Odebrecht. mamá, sí. Si ahí no había quedado nadie, a ese mismo caso que tú pones ejemplo de Andrés Bautista, que nosotros siempre lo defendimos, ¿verdad? Y defendimos su honor. Claro. ¿Dónde hubiese estado parado ahora mismo con No, esa ley? no. O fuera obrero en una finca. Porque que le... De la misma que le Sí, hicimos. porque eso es lo que se persigue. Esas son leyes que es raro que vengan de donde dicen que vienen, pero son leyes con un matiz ideológico y por eso te digo que no quieres retraer a una lucha de clase. Si tú tienes una casa, yo quiero tu casa. Porque Y me invento recuérdese que una la lucha cosa. de clase lo que persigue es hacer pobre a todo el mundo, para que todos seamos Y me iguales. pongo de acuerdo con Sí. un fiscal que es amigo y No, por con ahí un juez, arranca la un cosa. Y fiscal y un un juez, juez, No, que pero generalmente sí, no son puede unos resentidos. En ambos casos hay muchos resentimientos en la judicatura y en el Ministerio Público. Vamos a una pausa, dice el pequeño. Gente que habita en el Gran Santo Domingo ha visto llover mucho en estos días. En las últimas semanas ha llovido muchísimo. Y eso naturalmente para el que no le importa mucha cosa, pero los que tienen cargos en los municipios ya saben que vuelve Duquesa. Cuando llueve, vuelve Duquesa. En Duquesa hay una crisis de nuevo por las malas condiciones de los caminos internos, la falta de gestión del tapado de los residuos sólidos, todo con el mismo origen, incapacidad técnica e incapacidad financiera, en ese mismo orden. Yo oí un comentario en esta semana de la alcaldesa del Distrito Nacional, que es la principal víctima de ese desorden, decir que ella no sabe qué hacer con el tema de cómo ordenar un sistema de aseo de la principal ciudad del país, mientras no tenga una disposición final garantizada que permita que las empresas que están a cargo de este servicio hagan inversiones sostenibles para que el sistema de aseo también sea sostenible. Que es impensable que la alcaldía del distrito o cualquier otra alcaldía le exija a contratistas que hagan inversiones en esas condiciones. Y todo es recurrir, Duquesa. Este programa tiene casi 30 años, ¿verdad, doctor? Y ese tema ha estado todo el tiempo. Y ese tema ha estado desde entonces. Primero era el vertedero de Guaricano, del 12 de Jaina, cuando la gestión de Fello Suberví, saludo a Fello, tuve cumpleaños estos días, nuestro gran amigo,
¿Cuánto cumplió? 80. Deje ese número tranquilo. Deje eso quieto. Ni Miguelina sabe cuántos son. No, Deje eso nadie así. sabe. Deje eso Nadie así. sabe cuántos Ni Miguelina sabe cuántos No, son. pero vamos a Está joven desearle, todavía. no es la que pase bien No, todos no, no, estos días. Está joven. Ese es mi papá. De cumpleaños, Y no, él- el papá de los Y él lo Y sabe. bien vivido. Sí. Eso sí tiene. Saludos a Fello. Ese es mi papá. Fello fue el alcalde que marcó la diferencia cuando inauguró el relleno sanitario de Duquesa Muy bien, que en el estaba año muy bien 97. manejado por William En Castellano. el año 97. Y desde entonces, cuando eso fue cayendo en manos de gente sin capacidad para gestionarlo, hasta nuestros días, ese es el dolor de cabeza de cualquier alcalde, sobre todo del distrito, cuando ve que se nubla. Ya sabe que viene una crisis. Cae un aguacero, la crisis viene, la basura empieza a verse en la ciudad, los camiones parecen una cosa de esas que circulan en la África del Norte, por allá, un desastre, porque usted mete un camión ahí, lo lava, gasta 5 o 6 mil pesos lavando el camión, lo manda a Duquesa y el camión viene más feo de cuando usted lo lavó. Amén de que tienen que empujarlo con un bulldozer para que pueda moverse en la plataforma donde van a vaciar. Llegando a dañarlo. Mira, eso es un desastre. Eso es un desastre. Tiene toda la razón la alcaldesa Carolina Mejía cuando expresa su preocupación con ese tema. Y salió a relucir que el día que asesinaron al ministro de Medio Ambiente, ella iba a debatir ese tema con él. Sí. Recordemos que cuando hicimos el homenaje aquí a Orlando, dijimos que Carolina estaba en el ascensor. en ese momento. Y era hablar del tema de cómo resolver el caso Duquesa, que ella iba. Ningún alcalde de las últimas décadas aquí en esta ciudad, de la capital, ha sido feliz, ha estado en paz, tranquilo, no puede ir a una conferencia fuera del país tranquilo, nada, porque todo es pendiente del famoso Duquesa. Y entonces, ¿cuándo vamos a resolver Duquesa? Bueno, mire, este es un tema recurrente. Tal como usted dice, cada vez que hay tormentas, vaguadas, ni mencionar ciclones, porque por suerte no ha venido. En Duquesa, los camiones recolectores que hacen su trabajo en los diferentes municipios del Gran Santo Domingo, tienen que tomar una fila de 3, 4 y hasta 5 horas para poder vaciar. Después que entran a vaciar, eso es un problema del carajo. Y casi todos salen dañados. Se enchivan, se dañan y de todo. Entonces, este tema, en este programa lo tenemos hablando alrededor de 20 y pico de años. El mismo. Hemos traído firmes, que deben estar por ahí, hemos traído todo, y todos los días el mismo tema, y todo igual. Entonces, señores, yo creo que la autoridad dominicana, ya esto no es un asunto de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos quisieran resolverlo, pero no tienen fondo. Eso es un problema que yo lo he dicho mucho aquí, que tiene dos componentes, de salud pública y medio ambiente. Por ejemplo, Duquesa por salud pública, ¿por qué? Bueno, porque usted tiene un vertedero a cielo abierto, con 2,000 y pico de buzos, que están ahí, que cuando salen cogen una guagua, cogen un carro público, llegan a su barrio y son vectores de contaminación, porque eso es contaminación. Ese es uno. Y de medio ambiente, porque al ser un vertedero que no tiene una membrana abajo para recoger los lixiviados y llevarlo a una laguna para secarlo, eso se va directo al subsuelo, y ese subsuelo que tenemos ahí va directo a Río Isabela. Además hay una cañada que va directo a Río Isabela. Del vertedero al río. Cada vez que yo oigo hablando, gente, de que no, que estamos en el gobierno pasado, estamos arreglando el río, descontaminando el río Sama, el río Isabela, es mentira, porque mientras esté esa cañada, usted va a ver como usted cruza a veces por el puente de aquí, de las Comas Lutas, lleno de lila. La lila es materia fecal, para que estemos claros, lleno, que no se ve ni el cauce del río. Entonces, es un problema de medio ambiente que hay que enfrentarlo. Pero, ¿dónde están los recursos? Los recursos los tiene el gobierno central, que tiene que hacer esos esfuerzos, principalmente medio ambiente y salud pública. Entonces, después que usted ponga el vertedero en condiciones, o lo liciten para que una empresa gane, una empresa responsable. Ahora, para usted licitarlo, tienen que saber de dónde van a pagar.
Hoy día, la tonelada de un camión que llegue al vertedero, el mínimo para mantener un vertedero en condiciones es $8. Y resolver ese problema y se lleva como 200. El problema actual, que sería en otro lado, que habría que hacerlo, aunque sea ahí mismo en el lado. Sí. Pero el mínimo es 8, muy barato, que no es que da, que debe estar entre 12 y 15. Sí. En todos los países desarrollados que nosotros hemos ido y hemos visto que hay vertederos, ¿usted sabe lo que hace el gobierno? Que lo financia. Claro, hay que financiarlo. Que lo financian. Como subsidian el transporte. Igualito. Sí. Porque ese es un problema de vida. Sí. Es de vida. Mire, a veces yo vivo por Santo Domingo Este y a veces usted sale de noche y hay un mal olor del carajo. A pocilga de puercos. Entre otras cosas. Eso es de Duquesa. Sí. Y esa gente que viven ahí en la República de Colombia. En Arroyo Hondo. Y en Arroyo Hondo, eso es la del carajo. Entonces, señores, este es un problema que hemos hablado, no es que este gobierno, es el que pasó y los del otros, Estado. Del Estado, que hay que resolverlo, porque mire ahora mismo, aquí estamos con esta época de lluvias que viene, y que estamos ya, que usted puede tener una crisis de basura en la capital de la República, y es que no quieren trabajar. No, es que no tienen equipo. No, tanto hay equipo, hay disposición de trabajo y todo, pero si un camión que le toca una ruta dura 5 horas para salir de allá, para venir para atrás, imagínese usted. Sí, yo lo que me pregunto, Andrés, ¿qué ha pasado, no, verdad? Porque para eso nos dimos una ley y para eso se hizo un fideicomiso, ¿no, verdad?, que está encargado de las licitaciones de esos rellenos sanitarios. Es verdad que Duquesa tiene un problema jurídico, pero Duquesa también tiene suficiente terreno como para iniciar un relleno sanitario, ¿no, verdad? Y además, ya de hecho, porque hay un fondo que están aportando los empresarios, todo el que aporta a la Dirección de Impuestos Internos, hay un capítulo que establece la ley que se le está exigiendo, o se le está recaudando, ¿no, verdad? Y ya tiene casi 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Porque ese dinero, el fideicomiso, ¿por qué no invierte dinero ahora mismo para mantener el vertedero de Duquesa? ¿No? Porque eso es parte de las obligaciones que tiene precisamente, o le da la ley a ese fideicomiso. No solamente es el hacer las licitaciones, sino es el manejo administrativo de los vertederos. Por eso se le quitó, si se quiere, a la parte municipal y lo está asumiendo el gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, yo creo que si hay una crisis así, entonces ese fideicomiso que tiene un consejo, que tiene un director ejecutivo, deben de tirar su mirada hacia Duquesa y hacer las inversiones conjuntamente con el gobierno central, si necesita el auxilio del gobierno central, y empezar también ya a contemplar la idea de licitar un relleno sanitario ahí al lado de los terrenos de Duquesa, en lo que se resuelve la litis que hay en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, en Miami, de los antiguos dueños o de los antiguos manejadores de Duquesa, que, como decía Andrés en principio, se manejó con una tecnología avanzada y se manejó como un relleno sanitario de verdad, con todas las estándares internacionales. Se fue degradando y llegó a un punto que prácticamente colapsó. No es ahora, eso tiene muchos años que colapsó. Entonces, cada gobierno viene y hace sus inversiones, hace su maquillaje, porque es un maquillaje que le hacen al vertedero, pero en el fondo sigue el mismo problema, porque eso es algo inmediato, ni siquiera a corto plazo. Entonces, yo lo que sí creo es que hay que hacerle una pregunta al director ejecutivo de la fiducia, a ver hasta dónde llega su responsabilidad, y de ese dinero que tiene ya recaudados impuestos internos para ellos, si ellos pueden coger de ese dinero e invertir o intervenir
Duquesa en estos momentos y hacerlo más viable. Bonita Porque es verdad que los Mire. recolectores, los empresarios están corriendo un riesgo grande cuando un camión, aparte de que dura 5 horas para salir, y eso hace que la ruta se retrase, también hay un problema económico. Sí, Esos bueno, camiones son sumamente costosos. claro. Es insostenible como está. Es bonita la teoría del fideicomiso que se creó para los vertederos, pero eso es eso. Hasta ahora se ha quedado Hasta ahí. ahora eso es teoría. Por eso mi pregunta, Eso ¿dónde es está? teoría. Hay un consejo, hay un director. Dudo que ninguno haya ido a Duquesa nunca. A ver qué es eso. A sensibilizarse. Bueno. ¿Qué es eso? Entonces, mientras eso no pase, no va a suceder nada. Pero el sector empresarial iba a tener un miembro en ese consejo. Bueno, yo no sé si lo tiene. ¿Y quién es el Mi, miembro? mi exhor- mi exhortación, yo no sé, mire, mi porque- exhortación es al presidente, que es un hombre que ha demostrado que resuelve cosas. Sí. Lo de la litis, eso a mí no me mete miedo. Eso a mí no me mete miedo. No sé si mi cultura jurídica que me hace no temerle a eso, porque hay gente que le tiene mucho miedo cuando hablan de una litis. Para el Estado no existe ningún límite cuando está el bienestar social de por medio, la salud pública y el orden público. Eso no hay ningún problema. El presidente acaba de declarar de interés público el otro día un terreno ahí, de esos que son pragmáticos, una ciudad, emblemático, porque hay que hacer una cosa que hace falta. Sí. Duquesa es mucho más necesario para los fines por lo que el presidente declaró de utilidad pública ese terreno en estos días, que es para incentivar el turismo. Duquesa es mucho más Pero esos trascendente terrenos son que de hecho eso. del Estado. Es mucho más trascendente Eran que del eso. Estado, pero un vivo lo cogió. Hay un vivo amigo de Andrés que es el dueño ahora. No, amigo mío. Ya él es enemigo. Yo creo que Duquesa, Eres dueño, lo vendió a otro. Duquesa amerita que el presidente le ponga el ojo a ese tema y haga llegar a su alrededor la gente que tiene conocimiento del caso, o se haga, escuche. Hace Sí. ahora, estamos en el 22, hace como 8 años que yo estaba en el proyecto del relleno sanitario de Jaina. Eso lo boicotearon. Que lo saboteó el propio Estado. Sí. El propio Estado fue, Después que dieron lo por el permiso. conocimiento, lo sabotean. Entonces, señor presidente, esta vez no permita que desde el interior de las propias agencias públicas se sabotee una solución. Duquesa es lo que tiene vocación a solución a corto plazo aquí en el Gran Santo Domingo. Resolvamos eso, ahí se puede hacer. Podemos volver, No hay otro espacio. Podemos volver a mirar en los alrededores de donde se proyectó el relleno de Jaina, que era excelente, eso no tenía desperdicio. Era aprovechar esas minas ya abandonadas de donde se traían materiales para la construcción. El proyecto en el que yo estaba involucrado iba a rescatar una mina con una profundidad de más de 60 metros para hacer un relleno de abajo hacia arriba, Sí. con toda la tecnología que se usa hoy día en el primer mundo. Pero eso el propietario lo sabotea. Entonces no permitamos, señor presidente, que se sabotee también una solución que es necesaria, que es imprescindible. Aquí hemos advertido muchas veces, una crisis de magnitudes no controlada en Duquesa, lo primero que se lleva es el turismo. Y el ministro de Turismo actual, que fue alcalde de la capital, Que sabe de que sufrió eso en sus 4 años de gestión, Sí. sabe de lo que estamos hablando, de que eso es peor que digan que aquí hay viruela del mono, que aquí hay COVID, o que aquí asaltan a la gente en la calle. Nada de eso le importa a los turistas. A los turistas sí le importa, y sobre todo a los países de origen de los turistas, el nivel de salubridad de aquellos lugares que visitan, porque un turista que viene aquí y se enferma, lleva esa enfermedad a su país. Y entonces eso es costo para la salud pública de ese país. Entonces vivimos en un mundo global en el que nada está exento de ser informado y ser aireado. Entonces Duquesa merece algo más que esa teoría del fideicomiso, que parece que no arranca, César. Bueno, lo que pasa es que el fideicomiso no es solamente para Duquesa, es a nivel nacional. Lo establece la ley 225-20. Así es. pero- Lo que yo pensé
Pero ¿verdad? Duque- Que con el Duque- dinero que ellos han recaudado. Duquesa le sirve al 40% del país. Por eso, entonces no sé por qué no han tirado su mirada hacia Duquesa cuando ellos tienen, no sé si tienen la posibilidad de utilizar esos fondos todavía, eso no lo sé, pero yo entiendo que la persona que está al frente de esa fiduciaria debe estar gestionando, debe de ir a los rellenos sanitarios, Bueno. a los ¿Y quién es vertederos. que está enfrente? Yo personalmente no lo conozco, Ah, yo pero, no sé quién. pero debe de ser una persona que tenga conocimiento del tema, porque el tema es complicado, es un tema de salud pública, como Bueno. decía Andrés, y un tema medioambiental. Duquesa es el problema medioambiental más grande que tiene El país. el Caribe. Probablemente la región, sí. O sea, en la región es el tema más... Pero mire, ahí, más grave ahí la medioambiental. loma de basura, a cielo abierto. Por ahí hay más de 30 Da como 3 pisos. Por ahí hay más de para 30 arriba millones de toneladas Yo- cielo es un abierto. desastre. Yo le conozco dos dolientes a Duquesa, el alcalde de Santo Domingo Norte, el actual y el que esté, porque está en su Sí, municipio. porque Sí. ahí está. Y el alcalde, y en este caso alcaldesa del Distrito Nacional. Ella es la que siempre pone el grito al cielo, es la que mueve el Ministerio de Medio Claro, Ambiente porque cuando- le cuando afecta se mueve. directamente Pero más nadie. a ella. Usted ha oído, usted que menciona la fiducia Pero esa. esa es mi pregunta. ¿Usted ha oído alguna vez una declaración de esa gente de la fiducia con relación al tema de Duquesa? Yo no la he visto. No he escuchado declaración en el tema disposición final de basura, punto. Yo nunca lo he visto en un medio de comunicación dando detalles de qué se trata y de qué va a ser la fiduciaria. Yo ¿no? he oído No lo entiendo. referirse a eso a René Cabrera, que es ministro de Proyectos Especiales de la Sí, Presidencia. pero Neney tenía un mandato de 8 vertederos. Pero ¿verdad? no, pero él ha solucionado, por ejemplo, el de Sí. Higüey, el de... Por ese era el mandato de los vertederos que él ha estaba en el área de intervenido, turismo. lo que él ha intervenido, yo vi, que está muy bien hecho. Sí. Muy bien hecho, ¿eh? Pero tiene sus Excelente. limitaciones porque fue un decreto que le asignó Bueno, unos una 8, tarea. una tarea. Sí, Los está otros bien. ya es la fiduciaria la que tiene que licitar y tiene que hacer todo eso. Porque Pero- para eso fue Pero creada. espérese, mire, ahí hay un problema. Primero es para licitar el relleno sanitario del Gran Santo Domingo. Lo primero que hay que poner claro de dónde van a salir los fondos La para tarifa, financiarlo. sí, la Pero se tarifa. supone que ese fondo, ¿no verdad? Debe ser la fiducia. Que la fiducia que va a manejar los fondos, porque la garantía del que va a hacer la inversión es que el gobierno central es responsable, no los ayuntamientos, porque la fiducia, la responsable, perdón, de pagar. Es la fiducia. Bueno, Bueno, se nos acaba el tiempo esta semana, pero dejamos el tema ahí porque Duquesa es el lío permanente. Y va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo, estamos en la época ciclónica que está lejísimo en el panorama, eso cierra el 30 de noviembre, imagínense usted, estamos apenas llegando a la mitad de julio y agua habrá por todo este tiempo y decirle a la alcaldesa del distrito que no desmaye en su esfuerzo por buscarle Y solución al que tema. llame al director de la fiducia a ver Sí, qué está haciendo. A ver qué pasa, sí, a ver si alguien mueve algo. Sí. Pero si no, el mensaje seguro que le va a llegar al presidente. Nosotros nos ponemos a su disposición para lo que podamos aportar modestos conocimientos y experiencia vivida en el ramo de intentar buscar una solución a la disposición final de los residuos sólidos de esta mancomunidad del Gran Santo Domingo. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.